violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Vamos a darles como esa información de qué es la feminización de la pobreza. Entonces, como para que ustedes entiendan un poco este tema. Entonces, hoy en el Notifem, obviamente, hacemos la invitación para que nos sigan y pues obviamente tener en cuenta sus opiniones al respecto. Como dijo Diana, vamos a hablar sobre la feminización de la pobreza. Vamos a tratarlo pues al principio de qué se trata este concepto. Cómo moldea como ciertas áreas en el planeta entero en cuanto a lo que vivimos todos los días, cómo surge este término pues de manera histórica y unos casos específicos pues que están pasando alrededor del mundo para que tengamos en cuenta y pues al final ya saben unas preguntas. Bueno, entonces acá muy breves, estamos hablando de que la feminización de la pobreza viene de años atrás, más o menos viene desde los años 70, gracias a la investigadora Diana Piercy,
Los estudios han mostrado obviamente los desniveles que hay entre hombres y mujeres, hasta ahí somos claros, ¿cierto? ¿Qué pasa? Obviamente eso ha llevado a que las mujeres obviamente busquen una forma de trabajo donde no son remuneradas como deberían. ¿Cómo así? Quiere decir que obviamente no acceden, como hemos visto en el video pasado, ahorita, no tienen prestaciones. Obviamente tienen que hacer multitareas. ¿Cómo así que multitareas? Fuera que se tienen que levantar temprano a atender a su hogar, o sea, lo que se dice, su marido, sus hijos, en lo que puede ella misma, también tiene que ir a cumplir un horario de trabajo. Un horario de trabajo que inicialmente, y no sé si algunas de pronto pueden saber de algún caso, se supone que a uno lo que hoy en día le hablan es, empiezas a las 7, 8 de la mañana y terminas 4, 4 y media de la tarde, en su defecto 5 de la tarde. Pero ¿cuántas veces a uno le cambian esa modalidad de trabajo? ¿Qué es modalidad de trabajo? Quiere decir que si tú entrabas a las 8 y salías a las 5 de la tarde, quiere decir que si tu jefe le dio la gana de que salías un poco más tarde, sales más tarde, pues no te pagan esas horas extras. Entonces a ti te amenazan con qué. Listo, no puedes pasar más, otra persona lo hará por ti y hasta por menos remuneración. Tú por la necesidad de tu hogar, porque eres jefe, cabeza del hogar, obviamente permites de alguna manera que te pisoteen y te extiendes más con trabajo. O sea que a la hora que tú llegues tienes que también atender nuevamente a tu casa. ¿En qué momento queda tiempo para ti? No lo hay. Y si tú quieres, digamos, si estás en un trabajo X, no tienes prestaciones de servicio, a duras penas tienes salud, a duras penas, pero no puedes acceder a la salud. ¿Por qué? Porque el tiempo tampoco te da. Hay mucha gente que trabaja de domingo a domingo, o de lunes a viernes, y el fin de semana tampoco hay tiempo para, obviamente, para nosotras como mujeres atendernos, por decirlo de alguna manera, porque tenemos que siempre estar en pro de atender a los demás. Y digamos que es notar la perspectiva de género que tiene la pobreza alrededor del mundo. Ese término de feminización de la pobreza, pues descubierto o como creado por esta investigadora, que es una investigadora de Estados Unidos, surge pues a partir de la necesidad de investigar qué está pasando en estos hogares que tienen jefatura femenina y por qué estos hogares en Estados Unidos y sus familias están teniendo situaciones más precarias pues en este país a comparación de las personas que tienen, de las familias, perdón, que tienen una jefatura masculina pues a la cabeza. Y pues alrededor, con el paso del tiempo, se van dando cuenta pues que existe como esta brecha de género que pues cada vez se va ampliando más debido a que hay muchas causas estructurales que lo que hacen es que apoyan a los hombres para el surgimiento económico, para pues, su desarrollo en general, mientras que las mujeres se van viendo como relegadas al hogar y a otras funciones que no tienen nada que ver con los recursos económicos ni con cualquier tipo pues sí, de recurso general que les permita como producir más capital. Entonces, en los años 80 también se emplea este término y se mueve ya no solo como investigaciones académicas, sino se mete más en el área económica para empezar a desarrollar como indicadores que permitan medir cuántos hogares tienen jefatura femenina en el hogar y para analizar también un fenómeno que empezó a surgir pues alrededor del mundo, que era la maternidad precoz, que las mujeres eran cada vez, pues se embarazaban cada vez más jóvenes. En el año de 1995, en una conferencia que se llama, la conferencia de las Naciones Unidas en Pekín, se determinó que el 70% de las mujeres en el mundo son pobres. Entonces esto pues llevó a cabo que dentro de las plataformas de acción de las Naciones Unidas se creara un plan pues, para poder erradicar la pobreza de las mujeres en el mundo. Y ya en los 2000, en 2009 precisamente, se identificó que las crisis financieras en el mundo sí tenían pues un efecto diferencial de género y que se tenía que meter una perspectiva de género en la macroeconomía para hacer análisis de qué está pasando con las políticas económicas en el mundo y por qué las mujeres están quedando de lado pues en estos análisis de pobreza. Entonces, pues dentro de las causas estructurales de la pobreza, primero tenemos que entender qué son las estructuras sociales. Entonces, las estructuras sociales son como algo que son instituciones, digamos, que moldean todo
Y dentro de estas instituciones, perdón, están pues, el Estado, la economía, la educación, la iglesia, la familia. Y de allí se desprenden las causas estructurales de la pobreza pues, hacia las mujeres, como lo son, digamos, la atención médica, la educación, el tema de cómo funcionan pues, el interior de su familia. En cuanto a lo médico, que a muchas mujeres no se les permite, ya sea por temas éticos o por tabús o porque sus familiares, sus esposos no les dejan pues, acceder a métodos anticonceptivos, que puedan hacer chequeos regulares, que sean pues, propias, o sea, dueños de su propio cuerpo. El tema de la educación, que pues en el mundo, en muchos países, en países como Pakistán, como Nigeria y Afganistán, la educación no es un derecho asegurado para las mujeres. Entonces, por lo tanto, pues somos más susceptibles, son más susceptibles las mujeres en estos países. En el área familiar, que pues las mujeres son obligadas en muchos casos a tener que atender el hogar y no se les permite pues hacer nada fuera de él, y pues son subordinadas salarialmente por sus esposos, y entre otras causas, como que digamos en muchas familias se les priva de que ellas tengan herencia, porque se considera que las mujeres no saben administrar, que ellas no necesitan tener como dinero propiedades, que para eso se necesita una figura masculina. Se les quita el poder de decisión desde muy temprana edad, desde la crianza, que pues no se les deja como tomar sus propias decisiones. Tienen que acceder a trabajos no remunerados, como pues bien decía Diana al principio, y muchas de estas mujeres también se dedican a luchar por sus derechos, entonces parte de su tiempo lo dedican al activismo, y pues esto hace que sigan teniendo como jornadas y jornadas y jornadas grandes que no les permita tener algún tipo de capital para pues ayudarle a sus familias o a ellas mismas. Bueno, también otro tema que hay que ver es que según la UNICEF hay una gran preocupación porque 7 de 10 niñas, se puede decir que ya están, no han cumplido los 18 años y ya están casadas. Imagínense, menos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos dentro de un sistema que prácticamente nos limita a ver más allá, y obviamente de alguna manera los estados no les conviene que las mujeres surjamos. En pocas palabras es como yo lo podría decir como un resorte. Yo te dejo llegar hasta cierto punto, pero tú vuelves otra vez. Y en ese sentido también tiene que ver con el tema de representación política por parte de las mujeres, y digamos que en el área política de muchos países se ven cada vez menos mujeres, lo que decía Cristina alguna vez, que entre más arriba se suba, menos mujeres se van a encontrar, pues también pasando en lo político. Y que muchas de estas mujeres o llegan sin una conciencia de género y situada de quiénes son, o no llegan. Entonces, por lo tanto, digamos, muchas de estas necesidades de las mujeres son invisibilizadas y no son llevadas pues, a cabo con planes de acción que permitan erradicar esta pobreza. Pero también es cierto que entre mujeres nos damos muy duro y no nos colaboramos entre sí. O sea, creo que en el trabajo, dependiendo de cada quien, lo podemos ver. Si ustedes ven, y espero que no lo tomen a mal, digamos que se apoyan un poco más los hombres que las mujeres, porque lo digo también a mi término personal. Cuando uno tiene una compañera mujer, si tú, digamos así, en vez de trabajar en equipo, que son pocas, siempre es mirar cómo se cae la otra, Usted no puede surgir, yo soy mejor que usted no puede hacer, usted se queda aquí, yo me voy y usted hace mi trabajo y yo recibo, obviamente, ¿cómo es que se dice? Yo recibo la remuneración. Hay personas que tampoco les gusta, y empezamos también nosotras desde mujeres, que no nos gusta ir un poco más allá y siempre nos quedamos como en nuestra zona de confort. Mi marido me mantiene, de aquí no salgo, ¿para qué quiero estudiar? Porque lo he tenido que escuchar. Y me dice, trabaje, estudie. Yo creo que ustedes en las casas de igualdad de oportunidades muchas veces reciben a las mujeres, hacen la invitación, hacen convocatorias para que vayan a hacer que hagan por lo menos su bachillerato. Hay mucha gente que no quiere. Algo muy triste se lo escuché a una mujer y me dio mucha tristeza ese día en la oficina, que no sabía cómo erradicar un derecho de petición. Es que trabajé por tanto tiempo, no sé escribir, no sé leer, me ayuda, pero ¿qué necesita hacer? Es que
no sé cómo explicarle. Le dije, dígame que yo le trato de ayudar. La cuestión es que esa señora duró muchos años trabajando para una empresa y era, obviamente, mantiene como en la recepción, la persona que abre, la que cierra, la que más o menos recibe los recibos, saluda al jefe, le pone la sombrilla, Pues claro, cuando ya vio que tuvo un accidente, simplemente le dijeron, tome, me parece a mí darle 6 milloncitos y chao, por 18 o 20 años de trabajo. No le puso problema, se fue, se gastó la plata, pero después entendió que no la habían liquidado bien. Fue a la alcaldía, obviamente, a buscar ayuda. No sabía cómo explicar. Listo, ahí más o menos se les dio unas instrucciones que uno puede seguir para la población que prácticamente es analfabeta. ¿A qué llevamos? A que cuando le dije, puedes ir a la casa de igualdad de oportunidades a revisar, o sea, a estudiar, a leer, a escribir, que sepa lo básico para moverse y para que nadie le meta los dedos a la boca y en algún momento usted pueda, digamos así, hacerse respetar, hacer valer sus derechos. Usted puede creer que me respondió, prefiero pegarme un tiro. Esa fue la respuesta y todos quedamos callados. Entonces, ¿qué pasa? La pobreza también es mental. Tú te limitas, tú te cierras y tú te quedas acá. Tú no puedes pretender que otros trabajen por ti. Yo lo puedo hacer, pero yo también voy a buscar un beneficio, porque mucha gente busca, yo te ayudo, yo te apoyo, pero yo también me tengo que beneficiar de la ayuda que les estoy dando. Eso es lo triste, que prácticamente también se ve. Países africanos o centroafricanos también vemos que la mujer se ha vuelto una máquina reproductora, no llegan las oportunidades, entonces salud, educación, eso no existe, es simplemente la persona que llega, mantiene a los niños y ahí queda y nosotros no hacemos nada. Allá prácticamente lo que son los recursos no se ve. Entonces dice, uno de los datos más preocupantes del país centroafricano es el bajo índice de alfabetización. Allá no llegan. Las ayudas llegan a cierta parte porque cada quien necesita mostrar que está, mire, su plata va aquí, la foto y se van. Y eso pasa aquí en todo lado. Dice que mantiene solo el 28% de las mujeres saben leer y apenas un 55% de las niñas acuden a la escuela primaria. Eso también pasa aquí. Y pasa porque también muchas madres prefieren que sus niños estén en la casa. Atienda a su papá, atienda a su hermano. Y ahí queda todo. Bueno, en Marruecos es uno de los países con un problema de educación gigantesco. Pues una organización que se llama, una agencia, perdón, que se llama Agencia Nacional de Lucha contra el Alfabetismo, pues evidenció que 10 millones de las personas que viven en Marruecos son analfabetas, que no saben escribir, no saben leer, no han tenido ningún tipo de educación como académica en su vida. Y dentro de esos 10 millones de personas en ese país, el 74% son mujeres. Sí. Pakistán. Sí, bueno, dice que Pakistán es uno de los países con mayores diferencias entre las oportunidades laborales, tanto para hombres como para mujeres, que solo el 25% de ellas trabajan, frente al 85% que también lo hacen. Entonces ustedes ya ahí pueden ver, obviamente, los índices, obviamente las mujeres siempre estamos por debajo. Abrir espacios es muy difícil. Y las que apenas más no se alcanzan a establecer, o prácticamente encontrar algo medianamente estable, no cumple con sus expectativas salariales. Y algo muy triste que pasa en Pakistán es que debido a que los hombres son quienes tienen mayor oportunidades de prácticamente todo, es que Pakistán tiene niveles de violencia de género súper grandes. Y allá no era ilegal que a ti un hombre te pegara, a ti incluso te obligaban a casarte con tu violador, y si no te ibas presa. Entonces eso hasta hace muy poco se erradicó, y pues sin embargo aún así la violencia hacia las mujeres es súper alta en lugares como este país. Yemen es uno de los países, si no estoy mal, es el país que tiene la brecha de desigualdad de género más grande del mundo, creo que si no estoy mal. Y pues allí las niñas todavía siguen siendo, ya no es legal que las niñas se casen
o que las obliguen a casarse en Yemen, pero sin embargo aún así pues el 17% de las niñas entre los 15 y 19 años fueron forzadas o han sido forzadas, porque esta práctica me imagino que a pesar de ser ilegal en muchas familias la siguen reproduciendo. Y el 38% de ellas sufren mutilación genital, que es lo de la ablación. No sé si ustedes ya saben en qué consiste, que es que les cortan el clítoris a las chicas, porque pues claramente en muchos países somos nada más como o accesorio o para reproducir o para limpiar o algo así, pero placer. Entonces, es una práctica que se está haciendo en Palestina, de casar a las niñas menores muy pequeñas con hombres grandes. Porque las mujeres las tienen como mercancía, más que todas las familias. O sea, el papá toma la decisión de que, bueno, la situación está mal, tenemos la niña, el viejo verde, como uno le dice, o Pepito Pérez, está disponible, pues casan a la niña. Y lamentablemente, como son también países que tienen mucha pobreza, lo ven como una oportunidad importante para salir adelante y tener otro recurso. Y como nosotros no podemos valernos por sí solos, supuestamente, y como las condiciones dadas en el país no nos facilitan esas condiciones, sino hay quienes apoyen a las mujeres en esas áreas, pues que sirva para que se case con quién, con el man que tiene familia, de esta familia que está medio bonito, está como en edad de merecer, entonces le llevan a la niña. Entonces también no son solo como entenderlo de que las niñas son un objeto, sino que también son vistas como una oportunidad de mejorar la raza, si sea económicamente hablando. Sí, se trata del país con más refugiados del mundo. Un 6,6 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares para escapar de las atrocidades de la guerra. Un 80% de ellas son mujeres y niños pequeños. Ustedes saben que como acá todo el mundo se pelea por todo, los niños y las mujeres son las que más afectadas se ven. Muchas de ellas son violadas. Los niños las separan de sus madres, o en su defecto mueren al tratar de huir de la zona de guerra. Entonces también calculen para comer, para subsistir, es bastante triste. Además, Amnistía Internacional realizó un informe que demostró que las políticas o los reglamentos de atención a personas migrantes son absolutamente discriminatorios. Entonces, hombres, mujeres, niños y niñas obviamente no son atendidos de la mejor manera, pero el tema de que las autoridades vean a las mujeres y a los niños como seres inferiores también ha sido como muy preocupante, porque son los primeros puntos de explotación sexual en Siria. Entonces eso ha sido alarmante. En Jordania la representación política es mínima, a pesar de que se supone que tienen como una reina, una representante que es activista, que dice que va en pro de las mujeres, pero pues según las cifras solo el 12% de los puestos parlamentarios son ocupados por mujeres y el 11% de las posiciones ministeriales pues son ocupadas por ellas, por lo que pues volviendo al tema del activismo, mucho tiene que relegarse hacia las mujeres, que ellas tomen como su papel de ciudadana y se empoderen y luchen para conseguir sus cosas, pero que esto que les implica que dejen de hacer muchas cosas, que dejen de trabajar en algunos casos o trabajen menos tiempo y tengan pues un ingreso reducido. Yo soy un niño, tú una niña. Yo vivo en tu regazo y tú en el mío. Día a día estamos en la mente del otro. Cambias con el paso del tiempo como cambia el mar, pero para mí eres siempre la misma. Si no seguimos el mismo camino, dejaremos de comprendernos. La pobreza es un fenómeno global que castiga a millones de personas, pero que afecta más duramente a las mujeres y a las niñas. Manos Unidas, con la campaña No hay justicia sin igualdad, denuncia la discriminación que sufren las mujeres en el mundo y desde su experiencia de más de 50 años de trabajo, muestra que está cambiando esta realidad, promoviendo la igualdad entre las personas.
En la actualidad, las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos de los países en vías de desarrollo. Tienen a su cuidado la huerta, la recogida del agua y de la leña y la alimentación familiar. Sin embargo, poseen menos del 1% de la propiedad de las tierras y son las más afectadas por la pobreza, el hambre y el analfabetismo. Además, la mujer ha de conciliar su trabajo en la casa con el rol de madre, educadora y productora de alimentos, por lo que sus oportunidades de trabajo remunerado son inferiores a las del varón. Cuestiones vitales para la sociedad como la gestación y el parto se consideran en muchos países en desarrollo como asuntos exclusivamente femeninos, sobre los que hombres y gobiernos han estado tradicionalmente desinteresados y en los que los recursos invertidos han sido muy escasos. De hecho, según organismos de Naciones Unidas, las muertes, lesiones y discapacidades relacionadas con el embarazo son los problemas más desatendidos del mundo. A ello hay que añadir que en muchas culturas no se respetan la libertad de movimiento de las mujeres ni su capacidad para tomar decisiones. Se apalabran matrimonios sin su consentimiento. Tienen limitado su acceso a los recursos económicos, incluso al dinero que ellas mismas ganan, al crédito y a la titularidad de los bienes. Se les priva de la herencia, se dejan en manos del marido decisiones de salud que les afectan y se mantienen prácticas que atentan contra ellas, como la mutilación genital. A estas situaciones se añade la práctica del aborto y del infanticidio dirigidos de manera selectiva hacia las niñas. Las mujeres son objeto de violencia física, sexual y psicológica, incluyendo la violación como arma de guerra. Cada año, millones de niñas menores de 18 años sufren relaciones sexuales forzosas u otras formas de violencia. Como de preguntar como para repasar. Y la última, para que sí podamos discutir un poquito más, pues nosotros mostramos ejemplos de otros lugares del mundo de pues, que las mujeres son quienes son más pobres. Pero bueno, las primeras dos si quieren deben estar en la casa para que se acuerden y hagan memoria. Pero esta última es como la que nos gustaría discutir. Si tienen hojitas o si no nos avisen, yo les paso hojitas. Y si creen ustedes que la feminización de la pobreza es un fenómeno que también existe en Colombia, si es así o si dicen que sí, si dicen que no, ¿por qué? Si se les viene algún caso en la cabeza o algo así para que podamos discutirlo. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo les queda? No, pero debatamos lo próximo. Es que sí, es bueno hablar de eso. ¿Sí? O pues para que vayan pensando como quieran. Como quieran. ¿Listo? Dale. Pues yo tengo como una, o sea, pues a nivel económico en el sector donde yo vivía, pues ahorita donde vivía es un poquito más, pero o sea, viendo a nivel de amigas, compañeras de crecer, bueno, ¿cómo se dice? Así. Resulta que nosotras, bueno, primero que muestran a uno en casa las mamás, porque es que es así, todas las vecinas, no sé, mi mamá, es que las enseñan desde pequeñitas como a simplemente ser atentas para marido, ¿sí? Si usted tiene que llegar a cierta edad a tener muchachitos y para ponerse con el marido, o sea, ya en ninguna, que yo ya he escuchado que alguna de las vecinas de mamá le hubiera dicho a su hija, estudie, porque eso le va bien, estudie porque puede echar para arriba, no, o sea, desde ahí empieza la pobreza. Desde ahí, desde las casas, y se ve, eso es un estrato 1, estrato 2, y desde ahí está, inclusive hay creo que es como un cuñado de mi hermana, ¿sí? Mi hermano lo escuché eso hace poquito, que el hermano le dice a la hija, o sea, es que yo sí le digo a una señora que le está hablando, yo sí le digo a mi hija que desde que aprenda a cocinar para que se consiga un buen marido. Desde ahí ya la está cegando que la muchachita no va a estudiar, no va a hacer nada. Nos enseñan a servir y no. Entonces eso ya es pobreza para su hija. Claro. Desde ahí. Bueno, yo.
hay más lejos, por ejemplo, miremos, por ejemplo, las veredas que quedan al lado del Valle de Cauca, por ejemplo, lo que es Juanchito, Juan Ignacio, no sé, Puerto Tejada, donde también la religión está como un mecanismo justamente de control y de victimización de las mujeres, donde realmente lo único que hacen es quitar las plantas a las mujeres. Por ejemplo, mi prima, les voy a contar el caso de mi prima. Mi prima es muy inteligente, se graduó a los 15 años, se dejó preñar a los 17. Mi prima entró becada en la Universidad del Valle y después se retiró porque quedó embarazada y se fue a otra universidad. Ahora mi prima vive con el muchacho no trabaja, como que la trata mal. Ella aparte ella quiere ser adelante, aparte de estar estudiando, tiene que hacerse cargo del bebé, tiene que mirar qué consigue ahí. Mi tía vive en Panamá y le manda lo que puede, pero es lo que puede, porque Yo creo que todavía. Y ella ahora anda en esos caminos del Señor, en una secta, en la religión esa de los que van golpeando puertas. Se anda en la secta de los testigos de Jehová. No es una Y resulta que no solo tiene que sacarla tiempo para cuidar del marido, para cuidar de su hijo, para mirar qué hace, sino que ahora también ella tiene que sacar dinero de su bolsillo para ayudarla a la iglesia. Idealmente ustedes van a mirar dónde vive mi primo. O sea, las veredas son veredas donde las casas son de bareque, marica. Allá no hay pisos como estos, allá afortunado es el que tiene un televisor, y los jóvenes prefieren estar tomando, vistiéndose bien con las últimas Jordan, las últimas zapatillas, porque no sí le encanta la ropa de marca, pero ustedes lo ven, todo lo que los muchachos trabajan es para él, y aquí les ha tocado justamente vivir ese papel de sostener el hogar, de ir a buscar qué van a comer, de ir a mirar qué, con lo poco que a veces le dan los maridos, o ella salir a buscar. Entonces me doy cuenta cómo yo he sido afortunada porque yo vivo acá en Bogotá, y cómo justamente las peladas de allá, sin irnos muy lejos a mirar en otros países, como las peladas de allá están reproduciendo todos los patrones de pobreza que se supone que acá ya supuestamente con la ley de educación abierta y con Colombia mejor para todos y sus artículos y todas las gentes debería ser mejor, y realmente no. O sea, y cómo es que estamos reproduciendo también lentamente nosotros también, porque por ejemplo, yo fui allá y cuando mis primas me vieron me dicen, marica, pero es que usted vive tan bien, y yo me pongo a mirar, o sea, realmente como les toca a ellas diariamente, o sea, con decirles allá no hay gas, no hay agua, o sea, llega la luz y llega cansada, marica, y eso. Pero es justamente ver cómo todas esas cosas que nosotros pensamos que no, están utilizando justamente como factor para ellas, como esclavizándolas, y la religión se supone que es la salvación allá, y lo último, una pelada, o sea, yo no entiendo cómo una pelada tan inteligente como esa está sumergida en esos críticos de depresión, y ustedes la escuchan hablar para todo lo que ha estudiado esa muchacha y lo que está estudiando, ella todavía es ahí, pero es que mi marido llega y encuentra el niño, pero es que, y yo me pongo a pensar, ¿y dónde está tu amor propio? ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde estás? Pero es que la iglesia dice que nosotros tenemos que ayudar a nuestros maridos, pero ¿dónde quedas tú? O sea, otra vez la mujer sacrificada y abnegada, y son comunidades negras indígenas las que siempre principalmente sufren de estos problemas. Pues yo creo que en Colombia existe probablemente la pobreza, la feminización pues existe más, aún sobre todo en términos de que pues nosotros como que, ay, pues madre, las niñas las hacen casar en otros países y nos espantamos, y la realidad es que acá, en barrios, en Medellín, hablo mucho porque conozco allá las niñas son objeto de violaciones desde pobres, porque su mamá tiene que ir a reclutarse a una casa, a cumplir las funciones, las dejan solas. Entonces ahí también usan la pobreza, porque pues claramente queda la mujer sola y abusan de ellos. Es un tema que la feminización sí existe por el simple hecho de que las mujeres estamos siendo violentadas porque estamos en entornos vulnerables. No, que pues digamos que yo he visto también que esa dependencia no solamente se da digamos en un nivel de pobreza como tan alto. Por ejemplo, yo estudié en un colegio de monjas y un día
estaba con una compañera estudiando física y estábamos sentadas en el suelo del patio y estaba haciendo frío. Y una monja llegó y nos puso memorando de mal comportamiento porque nos dijo que nosotros, porque estábamos estudiando en el piso frío, porque supuestamente el frío se te sube pues, por la parte baja del cuerpo a los ovarios y eso te hace estéril y pues que una mujer solamente puede, ella nos dijo, las mujeres solamente podemos aspirar a monjas o a ser mamás. Y yo les estoy hablando de un colegio donde pues, las que estudiábamos ahí éramos clase media. Entonces digamos que también se presenta como en todas las esferas como ese nivel de dependencia y de condicionamiento de que una mujer siempre tiene que estar dependiendo de la fuente de ingreso de alguien más. Y eso para mí pues constituye también pobreza. Yo quiero decir algo, sí, es que es importante que entendamos que es un tema cultural. O sea, que va, digamos, clase baja, clase media, no sé qué, el estrato, o sea, es cultural. Es un tema que podemos apoyarnos entre todas, no sé qué, es importante que seamos sororas y demás, pero las estructuras están así y obviamente nos tienen súper atadas y tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? De que muchas veces uno dice, sí, es que no quiso, no sé qué, pero ¿por qué? Porque a las niñas de chiquita le están diciendo, pues que ¿para qué se va a poner en esas si no es necesario? Entonces lo que van haciendo es eso, condicionarnos precisamente, decirnos, el mundo no es suyo. Por algo es que esa frase que decían que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué? Porque siempre vamos detrás, supuestamente. Entonces, como para repensarnos eso, que en todas las esferas, en todos lados, es un tema muy complicado. Hasta para emplearnos lo piensan dos veces si tenemos o no, o queremos o no queremos tener hijos, así tengamos las mismas aspiraciones laborales, los mismos estudios, lo piensan más porque, pues, para que una mujer haciendo eso, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo? Ya, eso va muy relacionado a lo que tú decías en la parte cultural. Pues la parte de La Guajira es una de las zonas más vulnerables y los índices más bajos de escolaridad se encuentran en las zonas como fronterizas, pues Guajira, lo que es Chocó, las partes bajas. Entonces lo que tú dices es una parte cultural porque muchas veces se ofrecen esa posibilidad de educación como para cambiar un poco el contexto en el que se están desarrollando, en el que han venido desarrollando y se niegan por ese choque que hay del machismo. Yo creo que eso es puro machismo, en donde te dicen usted estudia desde chicas porque en La Guajira es así, digamos que te ofrecen la posibilidad de estudiar y de mejorar eso que tú has venido viendo pues durante tanto tiempo en tu familia, pero también te ponen la otra parte cultural que es cásate con un man que te va a dar todo, entonces no tienes necesidad de estudiar, simplemente tú vas a tener hijos y ya te mantiene. O culturalmente te rechazan, ¿no? Entonces, pues si haces esto ya no eres parte de nosotros. Es muy fuerte también recibir esto. Digamos que eso también se ve mucho y eso digamos que también es un problema de nosotras las mujeres y ustedes creo que lo pueden ver, es que muchas tienen hijas pequeñas y ya prácticamente la plata que tienen lo utilizan es comprarse el mejor vestido, la mejor falda y no es para no sentirse bien o que tu hija se sienta bien, sino prácticamente es, mamita, subamos las redes sociales, muéstrese, véndase, de la vueltica, mande el beso y miremos cuántos hombres nos dan like. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también, y creo que me imagino que ustedes lo han visto en redes sociales o entre amigas, ven eso, la madre se muestra, le gusta que le coqueteen, que la admiren, que obviamente los hombres estén detrás para de alguna manera buscar algún interés, pero la niña también, porque la niña dice, si mi mamá lo hace, yo lo puedo hacer, pero si mi mamá, o sea, no sé, pero muchas veces la niña opta ese modelo, y por eso es que muchas veces, las niñas cuando acceden a redes sociales y pasa eso, salen a la calle a exponerse, porque no, pues tal muchachito me dijo que yo le gustaba, que nos vamos a tomar algo y no vuelven a su casa. Entonces, nosotras mismas como mujeres, hermanas, madres, tías, sobrinas, vemos muchos espejos, pero también nos quedamos calladas y lo que decimos es que sus papás miren a ver qué hacen y nos hacemos los locos y desconocemos. Lo digo porque en mi familia también se maneja mucho eso. Vemos muchas cosas, pero comamos callados para que la familia no se desintegre. Y de verdad eso es triste. Tú das un consejo a una amiga y lo primero que te dice es no te metas en mi vida. ¿Uno qué hace? Ah, listo.
perfecto, yo solamente te doy mi opinión porque me da cagada que tu hija pase por esto y estas cosas porque no hay muchos espejos y es tratar de evitar. Pero es que nosotros también como mujeres no permitimos ni siquiera un mínimo consejo. Cuando pasan las cosas es que ahí sí efectivamente, sí, tú tenías razón, ya para qué llorar, si ya es demasiado tarde. A ver, dos cosas creo. La primera es que algunas están yendo muy lejos a mostrar, digamos, las mismas lógicas que intentaron también mostrarnos a nivel internacional. Yo trabajo con mujeres del sur de la ciudad. Solo tengo la posibilidad de verlas los sábados. ¿Y qué veo ahí? O sea, no hay que irnos tan lejos. En la misma ciudad tenemos todas esas dinámicas y lógicas que pasan y que estamos mirando y que estamos intentando también cuestionar y desnaturalizarlas, ¿no? Tomando esos términos ya, dejar de verlas como normales. Entonces muchas de estas mujeres tienen las edades de nosotras, son contemporáneas a nosotras, que están intentando salir de esos círculos. Entonces, o son madres cabezas de hogar, o son madres solteras y al menos las apoya su familia, porque el papá no se quiere hacer cargo de sus hijos o hijas. O bueno, hay un sinnúmero de factores ahí que empiezan a influir. Unas no llegan a fin de mes con las uñas, o necesitan de la cooperativa para poder estudiar, y a veces la cooperativa les saca muy tarde el desembolso y no pueden estudiar ese semestre, y empiezan todos los problemas alrededor, o se enferman, o hay un montón de factores ahí que están influyendo, y ellas cómo están intentando salir adelante estudiando, porque esa es la única lógica que ven ellas además, pero se van a quedar precisamente porque hay un montón, desde las estructuras, desde la educación mismo, están planteándose también, necesitamos hormiguitas obreras que trabajen en esas cosas específicas y que no piensen más allá. Y es como la crítica que yo también les tengo a este tipo de universidades. Sí. Y la otra cosa que les iba a decir, y creo que ya se me olvidó, porque More pone otra discusión por ahí que las voy a alzar de la mano. Y creo que, o sea, es también mirarnos desde esos lugares con esas mujeres, o sea, pensarnos también desde ahí. Nosotros estamos ahorita en un lugar privilegiado, nosotros tenemos un montón de privilegios y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Tú yendo a Cali y viendo también esas lógicas allá con tus primos, pero también porque te tocan desde otros lugares, obviamente. Pero digamos que uno no tiene que ir más lejos e irse, no sé, por aquí mismo, en nuestras propias familias incluso. Entonces ahí es cuando uno también empieza a chocar, no solamente con las estructuras, sino como una está también reproduciendo o ejerciendo el mismo papel de esas estructuras, porque estás también condicionada frente a eso. Entonces la idea es también pensarnos cómo resistir, así sea desde lo mínimo que podamos hacer algo distinto. Entonces cuando uno empieza con ese tipo de estructuras, por lo menos ellas están como que uno les tiene que decir, porque uno es la docente, uno es la que sabe. He tenido un montón de estudiantes, ya grupos de estudiantes que me dicen, no, pero es que, profe, la mayoría de los profes nos dicen que tienen la razón, que solo ellos tienen la razón. Yo digo, pues yo no me la sé toda, yo estoy igual que ustedes, aprendiendo con ustedes, a mí no me interesa eso. Aquí todos estamos aprendiendo por igual. En fin, ustedes tienen otras experiencias que yo no he tenido y que ustedes conocen mejor que yo. En fin. Entonces digamos que empezar también a pensarnos desde esos lugares en los que a veces nos sentimos tan cómodas y tan privilegiadas, también es como la invitación a eso, ¿no? O sea, a mirar todas estas problemáticas que también pasan por nosotras desde otros lugares, pero también cómo nosotros nos podemos reflejar en esas otras mujeres que tienen unas condiciones muy distintas a las nuestras, y mirar también desde qué lugares podemos también hacer algo distinto. Es como parte de la invitación que siempre nos ha hecho, pues la escuela no tiene como única función de formarnos en la idea del feminismo y en la práctica del feminismo,
importancia de que después vayamos a hacer trabajo con comunidades. Claro que efectivamente la escuela toma todo su sentido, porque efectivamente, como lo dice Scarlett, pues, una manera también de darle sentido a la escuela es ubicarnos en las posiciones de privilegio que hemos tenido todas, tanto a las que no estudian, todas las que tuvieron la oportunidad de hacerlo, otras hicimos otros ejercicios, etc. Es decir, empezar desde cada instancia, mirar la seguridad que tiene, cuidado, no fue explorada sexualmente, tuvo acceso a educación, a alimentación, al nombre, a los cuidados, a la protección, es decir, una cantidad de situaciones que hacen que desde aquí podamos mirar también qué hay que hacer para que otras mujeres empiecen a considerar como posible la posibilidad que ella pues tiene que ir a estudiar, porque vuelvo a insistir, los privilegios nos pueden hacer pensar que eso es normal para todas las mujeres, no es normal. Lo que tú decías ahorita el año pasado en Católico era lo mismo. Por ejemplo, las niñas ellas se hacían como era muy importante, era como un lugar, y las niñas quieren lavar la losa. Y entonces, parte del ejercicio de nosotros en la Fundación Presidente de nuestra gente que adoro, que hace una presentación en los ciclos, va a traer por eso para hablar con los niños, era bueno, pero aquí hay son 90 niños y niñas, entonces pues esta vez les toca a ustedes y tú lo haces, y tú vete a leer arriba. Las niñas no concebían como legítimo irse a leer. Y hay que hacer un trabajo importante de eso, porque para ellas era socialmente muy valorado que dejaran la cocina impecable. Bueno, no la dejes impecable, déjala que vea, ellos también lo van a hacer. Y ellos nos miraban y decían, sí, profe, sí podemos, pues en la fundación sí puedes. Tal vez en tu casa no, pero si aquí lo puedes hacer, vete y lees. Y tocaba hacer un trabajo, y eso estaba hablando de una niña de 7, 8, 9 años, y una chiquita así de grande me miraba y me decía, pues yo no lo voy a hacer. Yo decía, ¿por qué no lo quieres hacer? Pues porque a mí mi mamá me dijo que era muy importante que yo hiciera bien la casa, porque eso es muy importante para mí. Y no lo hacía, ya. Y una chiquita así ya estaba muy condicionada. Entonces, yo creo que es también eso, mirémonos del privilegio donde estamos, porque efectivamente hay la condición de pobreza de mujeres basta salir de los centros urbanos en que estamos sin ir a la localidad, y allá está la UPZ de familias, pues las señoras, muchas están acá porque es que no quieren que sus hijas vayan a estudiar. Es una realidad. Esa era la función, de hecho el año pasado solo vemos como que 3, hoy conmigo acá como 4, el ejercicio con Diversipaz. Sí, de hecho algunas entraron en Diversipaz y fue un proceso de formación súper rápido, empresas de Steffi, no me acuerdo quién más, Laura, exacto. Entonces, ¿qué fuimos? Con Marilu, que es nuestra compañera, es una de las más antiguas que en este momento está acá sentada, me da mucho gusto que esté. Ella gestionó, conseguimos un espacio en Tunjuelito, conseguimos un espacio en Tunjuelito y diseñamos todo un proceso para ir a aplicar a otra comunidad, ¿sí? Y convocamos señoras, y convocamos mujeres, y convocamos, les enseñamos en 2 sesiones todas estas exposiciones, ¿sí? En 20 minutos todas expusimos, les mostramos lo que es el feminismo, les mostramos todos estos factores que nos han atacado a las mujeres, y adicional a eso se diseñó también un proceso de lo que decía Tatiana, que una señora no sabe qué hacer cuando se están violando sus derechos, se están vulnerando los mismos, se está siendo violentada, o una mamá con una niña o su hija que está siendo abusada. Entonces también se diseñó con otras compañeras todo lo que son las redes de atención, cómo implementarlo, a dónde acudir, qué hay que hacer, qué gestión y qué proceso hay que llevar. La escuela no se terminó, como ya Cristina nos ha contado muchas veces, y pues sería una herramienta ahorita. Esta es una gran equipa y hay mucho talento, mucho conocimiento como para poder salir y tocar otras puertas y tocar otras mujeres. Y hacerlo desde lo cotidiano también. Y hacerlo desde lo cotidiano. La última que ya se nos fue. Pues yo creo que hemos hablado mucho, pero no sé, también es parte importante lo de la feminización de la pobreza, el tema de la prostitución, que pues, no lo hemos tocado mucho y eso sí, el estudio lo hemos tocado en el tema fundamental de que la niña no, desde su formación
formación en la casa no las ven como para estudiar, para salir adelante. Y también hay chicos, y o sea, esto es una realidad colombiana, que ya los enseñan en que la forma fácil de obtener dinero es vender su cuerpo. O sea, ya no, ¿para qué vas a ir a la escuela si ya obtienes dinero con tu cuerpo? Y pues eso, y la drogadicción también ha sido un tema por el cual la feminización de la pobreza se sigue replicando en la sociedad y actualmente. Ya me acordé con lo que dijo Alex ahorita, cuál era el segundo punto. Y con lo que decía Luisa también, de cómo se habla de una cultura, ¿no? O sea, que lo que decíamos que era una cosa cultural. Pero a mí también me parece, ¿ya se vieron Pájaros de Verano? No. Me parece una película muy bacana en muchos sentidos. Pero lo que les quiero mostrar, me acordé de Pájaros de Verano precisamente para hablar de esta cuestión cultural, y es precisamente cómo esa cultura narco llega al país y se asienta en el país para quedarse, porque ya es un hecho. Y entonces pasa lo que dice Alexa, de que vemos ya que las niñas, por lo menos en Cali, es muy común escuchar que no se dice a Pereira, Pereira, sino Ferreira, y cosas por ese estilo. El tema de la migración. Exactamente. Entonces, como esa cultura también, esa narcocultura, además que vende muchísimo aquí y en el mundo entero, de cómo se reproduce, entonces también cómo cambia y cómo asienta esas cosas, cómo es tan sencillo hablar de prostitución y hablar de feminización de pobreza y hablar de un montón de factores ahí que van a seguir influyendo para seguir reproduciendo las desigualdades, discriminación y exclusión hacia una población específica, y que se va a reproducir un poco más cuando hablamos de las mujeres. Y digamos algo que me parece, o sea, sí, totalmente de acuerdo, lo de la narcocultura es algo muy venido para ese país, ya se quedó y erradicarlo, quién sabe cuántos años va a costar. Pero también digo que hay como que cruzar muchos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de emplear personas en el país, que muchas veces emplean más a los hombres que a las mujeres. Por ahí estaba viendo unos datos que de 18 millones de mujeres, o sea, buscando trabajo como por, yo no me acuerdo, casi un año, algo así, solo se empleaba a la mitad. Yo una vez tuve la oportunidad de hacer como unos grupos focales, unos grupos de discusión con unas mujeres trabajadoras sexuales, y más, o sea, por decirles el 80% me decían es que honestamente, ninguna era de Bogotá, honestamente me mamé de buscar trabajo. Me decían, yo te puedo mostrar cuántas veces he mandado hojas de vida y no me reconocen porque solamente tengo el estudio, o no tengo el estudio, o tengo el estudio a medias. Entonces es como empezar a cruzar todas esas realidades y empezar a entender cómo cada mujer tiene una historia completamente diferente que está trazada como por todos estos temas tan duros. Ya que tocaste la parte del estudio, por lo menos muchas veces se presentan casos de cuando hay un hermano o algo así, que los hombres son los que estudian, que antes era como vaya y estudie usted y siempre se mandan, como los adolescentes que siempre, exacto, mandan al hombre a estudiar, entonces uno también tiene como la mirada y que ellos, por lo menos los estudios que colocaron que trabajo para los hombres tenían más flexibilidad, son hombres más complicados, o sea, muchas relaciones así siempre se van a presentar en un entorno general, o sea, general, o sea, las experiencias a mí me parece poco tiempo. Sí. Pero igual siempre podemos durar como 15 o 20 más, ¿no? Sí, aunque no
el tiempo hasta que empezamos a esto. Si nosotros contar ya Sí, nos cortan. Exacto. es que nos pasamos.